Bienvenidos a Filonautas, donde la inquietud permanece. Yo creo que no hay momento en el que no se pueda filosofar. Vivir sin filosofar es morir en vida. ¿Hay placer en la filosofía? Entonces, filosofía y vida son lo mismo. ¿Se creó Dios por miedo a la muerte? Hola amigos de Filonautas, ¿cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué horario lo estén mirando. Nos encontramos aquí con mi amigo Mauri de nuevo en un segundo capítulo. Ari, ¿Cómo andás? ¿todo bien, Ari? ¿Bien? Muy ¿Cómo estuvo tu día? Tranqui, empezamos ahí trabajando. Nada, no hay mucho para contar Con tampoco. pasos. No, yo tenía que leer unos apuntes de psicología y no leí nada, así que está muy complicado. Cosa que pasa. Hay prioridades, ¿no? Hay prioridades, como todo, ¿no? Está bien. Hoy tenemos un tema que lo tenemos presente desde el primer día que llegamos a la vida, se podría llegar a decir. A ver, presentámelo, Ari. Bueno, a ver cómo lo podemos presentar. De lo que vamos a hablar, hay veces que sabemos que lo sentimos, hay veces que no sabemos, hay veces que con lo que sentimos está prohibido, bajo las éticas o normas de hoy en día. Cada cual tiene la suya, pero se lo encuentra como prohibido. Hay veces que uno se niega a que lo siente con tal cosa, pero es algo que todo el mundo lo experimentó, lo tiene, a veces se lo niega y a veces no. ¿De qué estamos hablando? Hoy les traemos, queridos oyentes, el placer. ¿Qué tema, no? Es raro. Todo es raro lo que hablamos. Sí. Pero más que nada a mí lo que ya ahí entrando en el tema, es como que se puede hablar del placer en muchos ámbitos de la vida. En muchos sentidos. O sea, claro, en muchos sentidos. En muchos sentidos. Entonces, lo puedes hablar hasta en la sexualidad, como hasta en ir a cagar. sí, Básicamente. sí, están todo. Contame, Mauri, algo que a vos te cause placer. Que me cause placer. Voy a dar un ejemplo que es lo que más está vinculado a lo que estoy haciendo hoy en día, me parece. Que es hacer lo que me gusta. Creo que hacer lo que me gusta enorme, o sea, me da mucho placer, justamente. O sea, porque me da esta sensación de saber que estoy haciendo lo que realmente a mí me hace, lo que a mí me satisface. Esa Entonces, sensación de satisfacción. claro. Cuando habíamos quedado en hablar de este tema, se me ocurría mucho a mí esto de la satisfacción. O sea, el placer vinculado a algo que nos satisface, algo que se cumple, digamos. O sea, Algo que anhelás y algo que se termina cumpliendo, lo podría llegar a decir así. O ni siquiera el anhelo, porque por ahí es algo que viene sin saber que lo querías. exactamente, o sea, es como algo que nos llena y nos causa ahí como un estado de estar completo no en un total, sino en una especie de necesidad que se cumple. Entonces el placer es como
sea, es como o sea, llena ese vacío que genera algo bueno. Está bueno sentir placer. Después se puede desmedir o no, porque también existe ahí como una traba. ¿De exceso de placer te referís? Y claro, o sea, no podés comer todo el día, Es verdad. ¿entendés? Sí, entiendo. La gula, por ejemplo. O sea, creo que el placer es más placentero en cuanto es medido. ¿O no? ¿Qué opinas? Sí, depende también de qué tipo de placeres hablemos, ¿no? Porque, como dijimos antes, hay un montón de placeres, estilos de placeres, por así decirlo, y hay un montón de personas, y para cada persona es distinto, bajo mi punto de vista, ¿entendés? Para lo que a mí es placentero, para vos no, y para otra persona es muy placentero. Y esta cuestión del exceso también se me hace que es muy relativo a cada uno, porque lo que para mí es poco, por ahí para otro es mucho, y lo que es mucho para uno, o sea, como que yo no puedo medir a lo que vos es placentero, y por lo tanto no te puedo juzgar, ¿entendés? Exacto. O sea, como vos dijiste esto de que es mucho o poco, como que está en exceso es malo, pero si vos te gusta hacer X cosa que te causa placer y lo haces mucho, a poner el punto de vista de otro, lo haces mucho, ese mucho para vos no, quizás no es tanto, entonces como que no me admite esa, ¿cómo te puedo decir? De juzgarte. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto el placer es mucho, es poco? ¿Y bajo qué punto? ¿Y de quién? Es muy loco. Claro. Yo creo que a mí lo que más placer me causa es comer. Yo sí, lo tengo que decir. Está bien. Yo creo que es y es algo incontrolable a veces, porque es así. No todos tenemos el don de la justa medida. Pero bueno, la medida justa es relativa a cada uno también. Y yo no entiendo, sí, cambiando un poco para ir cambiando, esas personas que se atienen al placer, ¿no? Es como que yo sé que algo puede darme o no placer, pero ni siquiera lo intento, ¿entendés? Claro. No sé, para mí encasillar el placer en cosas o en acciones me parece muy vago, porque te estás por ahí perdiendo un montón de cosas que ni sabes que te causan placer, o por prejuicios no lo haces, y por ahí es algo muy placentero que te lo estás perdiendo. Claro. A ver, mi opinión a lo que estás diciendo es que tampoco uno sabe en qué medida, o sea, porque si lo pensás, hay muchas cosas que uno tampoco conoce. De uno mismo. De uno mismo y de lo que está afuera. Tal cual. Entonces, el placer puede estar en todo. O sea, puede estar en lavar los platos, puede estar en tirarle perfume a la ropa, o puede estar en leer un libro. O sea, está bien esto que decís de... claro, encasillar el placer, ¿vos a qué te referís? A tenerlo a lo que uno tiene al alcance. Claro, o sea, yo me refiero a X, vamos a poner 1 a mí me causa placer, 2 me causa placer, 3 me causa placer, 4 no lo conozco, pero yo sé que no me causa placer. Ni siquiera lo pruebo, ¿entendés? Porque yo ya pienso que eso a mí no me va a causar placer. Sí, o que ni siquiera, o también puede ser
que uno no tienda a ponerle, a mí, qué sé yo, fumar cigarrillo no me gusta. Entonces, yo sé que el placer no lo voy a encontrar ahí. ¿Entendés? Entonces no voy a ir a buscar placer donde no lo voy a ir a encontrar. Yo creo que el placer ni se sabe dónde está, ni dónde no está. Yo creo que también que estamos hablando de algo que te causa adicción y no es algo que a mí me causa adicción, sino que es reconocido como una droga legal que a gran mayoría le causa adicción, ¿no? Como el cigarrillo, porque estamos hablando de eso. Pero yo creo que todo hay que probarlo. No me gusta quedarme en eso de esto sí y esto no. Totalmente. A mí no me gusta. Es como, no como espinaca porque... Tal cual. Tal cual, sí, vamos es a así, algo muy cotidiano, ¿entendés? Sí, es esa experiencia que uno tiene. Me encantó el ejemplo. Porque es... No, esto ni siquiera lo probé, ni siquiera lo olí, pero no me gusta. Claro. ¿Entendés? Estamos hablando del placer en tanto al gusto ahí. Claro, sí, es que... A ver... lo que se me viene a la cabeza es esto. Que uno también tiene una tendencia a lo que es. O sea... Como te digo, yo no voy a ir a buscar placer en fumar, por ejemplo. Porque es algo que naturalmente a mí no me genera. No te place. Sí, no, ni siquiera me genera las ganas de hacerlo. Claro. ¿Entendés? Entonces, el placer está en todo, pero es relativo a la persona. Porque justamente, como vos decías, lo que para vos puede ser placentero, para mí no. Y lo que para nosotros dos puede ser placentero, para un tercero no. ¿Entendés? Tal cual. Sí. Entonces, el placer, claro, es relativo a la persona y puede haber alguna que otra coincidencia y no está mal, y en algunos casos son multitudinarias las coincidencias que le causan placer a algo. Pero claro, lo placentero obviamente remite a uno. Después, sea por ejemplo, bueno, en el caso del cigarrillo, causa adicción. Bueno, hay una tendencia mucho mayor a que con el hábito después puedas encontrar el placer en eso, ¿entendés? Sí. A eso me refería, no sabía cómo llegar, pero eso es lo que me sea, yo supongo que te armás un hábito, ¿no? Por ejemplo, la gente que dice el cigarrito de después, ¿entendés? Sí. Después de comer, a todo. Después de coger, querías decir. Sí, también. Ah, bueno, no sé, me dio pudor. Me dio un poquito, pero bueno. Entonces, uno también se genera hábitos de placer, creo. Más allá de algo cotidiano. Cagar, boludo. O sea, vos te sentás en el baño, sos vos, ¿entendés? Sí. Y eso es un momento de placer. Entonces, ¿el placer en dónde está? ¿En donde uno lo busca o...? Es como una dialéctica, o sea, es como un juego de dos cosas. O sea, es uno el que busca el placer y también la cosa que se deja ser, que tiene esa cualidad de ser... placentera. Placentera, ¿entendés? Entonces creo que hay como una conjunción de dos cosas que conforman el placer para uno. En la cosa, en el hábito, en lo que sea. Porque quizás yo puedo estar sentado así... posición de indio y sentir placer, ¿entendés? O sea, es el hábito que genera uno en cuanto a lo que en cuanto al placer. ¿Qué opinas? No, me pareció una parte que te quería hacer, ya que no hay, es una pregunta. Entonces podemos llegar a la conclusión de que el placer es un momento, porque uno puede llevar una vida placentera. O el placer es un momento efímero que en tal momento sentí placer y... Sí, lo que hoy te genera placer, mañana no. Te lo voy a hacer corta. Estoy cogiendo, acabé, se terminó el placer. O puedo decir que por yo haber sentido placer, llevo una vida placentera. ¿Vos qué pensás?
Yo después te doy mi punto de vista y te doy mi opinión con respecto a eso. Bueno, yo ahí, o sea, lo que veo es que no, porque eso sería una falacia eso, una falacia de composición. O sea, de algo particular vos estás diciendo que tu vida general, claro, o sea, partís de algo pero no necesariamente eso particular tiene que hacer tu generalidad. La vida pero está... ahí te agarré, eso quería, A ver. porque lo llevamos al ámbito del placer, que no es muy normal decir yo llevo una vida placentera. Pero entonces, ¿por qué carajo te preguntan si sos feliz? Si sentiste un momento de felicidad, entonces si estás realizado, sos feliz. Lo que pasa es que es lo mismo, o sea, y... Es por eso es fui lo a mismo, eso. sí, es completamente Por eso lo fui mismo. a eso. Es completamente lo mismo. Yo creo que la vida misma está llena de muchas cosas. O sea, si bien existe el placer en sí por un lado, la felicidad en sí por otro, la tristeza... Sí, porque vos podés sentir placer en algo que después no te sientas muy ameno con eso que sentiste placer. O no fuiste feliz. No sé, lo Sí. estoy pensando ahora. O Y vos sí. por hacer Y sí, algo que te da placer, sentís felicidad por eso que estás haciendo. no necesariamente. Ahí va. Claro, no necesariamente. Eso estoy pensando ahora, no sí, sé. y es así. Sí, pienso. Sí, a mí Pienso, sí, me vos, gusta vos. pensar en el placer y la felicidad, ya que lo metimos ahí, como un momento. Claro. Para mí es un momento. Y no es algo que se mantenga a través del tiempo. Yo creo que se mantenga, te digo, que este hábito que a mí me dio felicidad o me dio placer, dentro de 20, 15 años quizá no me va a dar ni felicidad ni placer como me lo dio 15, 20 años atrás. Por ejemplo, vamos a un caso de felicidad, por así decirlo, ¿no? Voy a dar uno que no es mi caso, pero bueno, no, lo voy a dar. Yo de chiquito, ponele, yo era feliz cuando, ponele, no sé, mi viejo venía del trabajo y me traía un juguete, ¿no? Y ese momento, yo era feliz. Ese momento era mi momento de felicidad. Estoy poniendo a mí porque estoy dando Sí, un sí, ejemplo. Sí. Pero yo no por eso voy a decir que tuve una vida feliz, ¿entendés? Claro. No terminó todavía. No, ni siquiera terminó. Porque claro, se puede llegar a decir que vos tuviste una vida feliz o placentera recién una vez que no estás, que no coincidís. Claro, podés hacer ahí como Esa una especie- evaluación. Claro, una revisión. Esa evaluación del total la puedes hacer una vez que ya no estás. Es como que no coincidís. Claro. Es como, me hace acordar a Epicuro. Yo El hedonismo. Sí, pero para él el placer era la ausencia de dolor. Claro. Por eso, mirá qué interesante, que cada persona tiene una concepción de placer distinta. El placer para el enfermo, porque estaba enfermo, era la ausencia de dolor. Y quizá hay personas que no sienten ese dolor, pero a la vez lo buscan, porque es placentero. Qué loco. Y sí. O sea, creo que en lo que estás planteando también entra en juego un poco algo más bien así psicológico. También en lo que a uno le puede llegar a causar placer, Sí. en lo que busca. Sí, o sea, se puede llegar a analizar desde ese ámbito. Es verdad. Se me hace, no sé, yo psicología no estudio, no sé, pero se me hace. Sí, obvio. O sea, se me hace más que nada, ¿sabes por qué? Porque se me vino a la cabeza La Casa de Papel, ¿la viste? Obvio. Bueno. Estoy esperando la cuarta. ¿Viste cómo es que se llama esta, la de Rulos, Rubia? Mónica. Bueno, ¿cómo le ponen de nombre? Le ponen de nombre por un... Ah, no me acuerdo.
Bueno, ¿sabés de lo que te estoy hablando? Sí, voy a corroborarlo. Ahora, buscámelo, por favor. Pero... Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Estocolmo. Ahí está. Ella se enamora de su ladrón. Sí, de su secuestrador. Yo no sé si al principio eso le gustó mucho. Pero a ella se terminó enganchando ahí, ¿entendés? Ujú. Entonces creo que esto que vos me planteás también tiene algo así como... Que quizás a veces el placer se presenta en algo que no nos gusta, pero sin embargo lo terminamos eligiendo. O... En lo prohibido. En lo prohibido, en lo que así una especie de tabú. O en el pasado también algo que pasó, nos generó placer y no nos gustó, ¿entendés? Entonces, o sea, se puede llevar a futuro y se puede llevar a pasado y a presente. O sea, se me vino a la cabeza eso. Pero... Nada. Sí, yo creo que el placer es esto de... Más que nada yo lo vinculo con algo habitual en lo que uno dice, bueno, yo acá es como mi zona de confort, me siento cómodo haciendo esto, esto y esto, que también es como una especie de orden de la vida, ¿no? Porque tiene que ver con eso. Vos, por ejemplo, a vos te puede dar placer, ¿no? Y te sentís porque... Viste que cuando uno siente placer es porque también está cómodo haciendo lo que está haciendo. O sea, estás pleno en un momento. Que estás en tu zona de confort. Estás en tu salsa. Sí. ¿Entendés? Entonces, a vos te puede dar placer ir a tomar una cerveza. Y es como que en cuanto más esté hablando... Bueno, vos me habías nombrado Epicuro. En cuanto más... bueno, un chivito, tiro. Epicuro, hedonista, de la escuela hedonista. Y hedoné significa placer, justamente. También buscar para una vida... Porque, claro, hoy a la mañana yo estaba pensando esto. Hay diferentes formas de vivir de acuerdo al placer. Obvio. Porque vos, por ejemplo, tenés millones y millones de dólares, ¿no? Y te das un montón de lujos, porque una vida lujosa requiere plata, o no, ¿entendés? Sí, pero a eso voy. ¿Bajo qué concepción de lujo? Por eso, a eso voy, ¿entendés? Entonces, ¿qué está más bueno en el fondo? Aspirar a una vida simple y sentir placer, que es algo natural, están todos con lo que está más al alcance, digamos, de la vida, o por el hecho de haber conocido cosas que no vamos a volver a tener o que no vamos a volver a experimentar, sentir frustración, que es la oposición al placer. Bueno, y esto es a lo que iba Epicuro, o sea, al 100%, porque hay muchas personas que Epicuro, al ser encasillado en el hedonismo, te dicen, Epicuro, coger, cagar, dormir, comer, Claro. placer, ¿entendés? Claro. Y no es así. A lo que yo hacía referencia en ese momento en el que Epicuro estaba enfermo y el placer estaba en la falta de dolor, él no se refería al placer en esos términos, sino al placer en las cosas simples. Claro. Entonces, vos, al sentir placer con esas cosas simples, que es cuando tenés hambre, un pedazo de pan, cuando tenés sed, esa de cubrir las necesidades básicas, no te frustrás, porque no tenés aspiraciones a las cuales quizás no vas a llegar. Claro. ¿Entendés? Hay un montón de términos más también que usa, pero creo que este es el esencial que va al tema que estamos hablando. Porque ponerle también, decía esto de... Al no haber un Dios que te controla, entonces vivís más tranquilo. No le puedes tener miedo a la muerte, porque no coincidís nunca. Claro. Claro. Es un poco de eso, o sea... Yo me voy a la cosa simple del placer que él sentía.
Claro. Y hablamos de él porque, bueno, es algo que Sí, que no justamente... compete, pero es Epicuro, Ariel Mauricio, cualquier persona, se puede llevar a cualquier plano. Claro, es así. Sí, es ¿entendés? totalmente así. Y otro tema muy, creo que en la época, yo creo que va cambiando a medida que pasa el tiempo y a medida que nuestra generación empieza a ser un poco más de la generación más grande. La generación más grande empieza a morir y ya empieza a salir otra generación más chica. Sí. Yo creo que en algún momento lo hemos hablado. Las personas que encasillan el placer sexual a la relación sexual en ponerle hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, así, ¿entendés? Sí. Yo creo que eso se va a ir de a poco. Sí, totalmente. Eso ya no existe en realidad. Para mí tampoco. Eso ya no existe. No sé si lo he hablado con vos o lo he hablado con alguien lo hablé evidentemente. Hay una crisis de paradigmas, que es, o sea, de generaciones. Sí, vivimos hoy en día en esa Es una crisis de paradigma. Es una crisis, o sea, Diría hay Kuhn. exactamente, Diría Kuhn. exactamente. O sea, hay un paradigma que es el que está entrando que tiene que ver con todo esto que vos estás nombrando de no sé si las no etiquetas, porque no sé si se llegó todavía. Es más, No, creo que incluso no, hay más que antes. Hay más etiquetas. Claro, hay más que antes. Hoy en día las personas, también que no, esto es algo que no lo entiendo, todas las personas bajo un ámbito o aspecto que hace o que tiene, se lo encasilla como tal. ¿Entendés? Es como que tengo un montón de carpetas en la compu y este hizo esto acá, en esta carpeta, este acá, en esta, ¿entendés? Claro. Y eso yo lo veo mucho en esto de heterosexual, bisexual, transexual, pansexual. Hay un montón y cada vez son más. Y me rompe las bolas. Y sí, ¿Por qué no somos directamente y dejamos que el placer fluya? Yo creo que de a poco se va eso. Falta un montón. Pero pienso que a diferencia de la generación de la que nosotros venimos, o sea, de la que vienen nuestros padres, cuesta entenderlo. Quizás estoy errado, quizás estoy diciendo gilada. Mira, yo no creo que sea una gilada más que nada porque está reflejado en la realidad lo que estás diciendo. O sea, evidentemente hay un cambio de paradigma. O sea, hay algo que nosotros, bueno, pues tenemos 20 años. Mi hermana se rodea de un círculo de personas que tienen 15, 14, 16 y la diferencia de las cosas referido a este tema con la que hablan y su realidad, o sea, tienen compañeros de todas las camadas, ¿entendés? Y ya lo viven de otra forma, porque antes, por ejemplo, si había un gay o si había una lesbiana, que no sé si era tan común como... No sé si... No, era lo mismo en realidad. Pero no era tan común, ¿entendés? Hoy eso es algo que se está llevando a un plano de lo común. Pero, ¿qué es esto que vos decís? O sea, el error... Creo que el error es esta etiquetación de decir, bueno, vos te chapás un hombre, sos gay. No, o sea, eso no existe. Es pura construcción. Es una construcción. Lo que pasa es que, claro, el hombre, digo, abarcando a mujeres y hombres, es el cerebro que es la máquina de organizar cosas. Entonces es como que necesita ir a un plano más abstracto para poder comprender que no se trata tampoco de etiquetas, ¿entendés? Sí, a veces también está en la necesidad esta de la etiquetación, que hasta la clasificación la crea uno mismo por ese sentido de pertenencia, ¿no? Porque yo creo que en ese no sentido de pertenencia también está la frustración
en el creer que sos el único que actúa así a tal estímulo, ¿entendés? Entonces, ante eso de que yo actúo así, uy, soy un raro, ¿entendés? Claro. Me encantaría que eso desaparezca, boludo. Me fascinaría de que cada persona sea como es. Y es parte de un proceso. No, igual esto de las etiquetas creo que nunca va a poder salir de... Es parte de una estructura, ¿entendés? Que se forma. Y hoy por hoy es casi inevitable, ¿entendés? De hecho, hay más que antes. ¿Y sí? Pero creo que... Y ahora, después de esto, para cerrar, te quiero hacer unas preguntas que tengo acá anotadas. Me encantaría. Vamos con las preguntas. A Se ver. abre una nueva sección en Filonautas que se llaman Preguntas Oportunas. A ver, tirámelas. Bueno, Yo no las tengo preparadas, no boludo. importa. Yo sí. Yo no preparé. Bueno, no hiciste la tarea. Ahora tenés que responder. Dale. Escúchame, Ari, tengo una pregunta para vos. Y Decímela. quedó colgado lo que veníamos hablando, pero yo creo que la idea se entendió. De lo que veníamos hablando, sí. ¿Y por qué hay que darle un fin? Que cada uno interprete bueno. lo que quiera. Piensen, muchachos. Escúchame, Ari. Tengo esta pregunta para vos. Me siento en el Evaluado. programa de Sofovich, boludo. Pobre Sofovich, Dios lo bendiga. Escúchame. Primero voy con una afirmación. Dale, ¿Sí? me encanta. ¿Qué opinas de esto? No es el placer sin la frustración. La concha de la lora. ¿Qué opinas? No es el placer Sin la frustración. sin la frustración. Silencio. Y ahí hay claramente una postura clara de que lo que viene, o sea, de que si conseguís algo y te cuesta, hay una frase genial, pará. En cuanto más dura la batalla, más dulce la victoria. Terrible. La clavaste en el ángulo. Me sonó a eso. Y sí, Es como está bien. Sí. eso. Sí, es eso. eso. En Es cuanto eso. más dura la batalla, más dulce la victoria. Me encantó. Me encantó. Me vino eso, ¿no? O sea, es, No. es eso de que si algo... Es justo, o sea, yo cuando pensé eso se me vino a la cabeza. Claro, vos planteás un ejemplo, pero a mí se me fue al caso contrario, digamos. Sí, O sea, que el placer es placer porque existe la frustración también. también. Es una relación ahí de Alfa y beta. alfa y omega, ¿no? ¿Por qué omega? Alfa y beta. Bueno, perdóname. Que conforman a las dos cosas, ¿entendés? O sea, vos estás frustrado porque no sentiste placer con algo y sentiste placer y no sentiste frustración con algo, ¿entendés? Claro. Entonces hay como un juego ahí de también que conlleva a uno a saber identificar y potenciar el placer en determinada situación. O sea, es como, está bien, yo ahora siento placer, y acá entra también, por ejemplo, felicidad, tristeza, emociones, y poder explotarlas al máximo. O sea, bueno, yo ahora estoy sintiendo placer con lo que hago. Porque sé que en otro momento no sentí ese placer. ¿Entendés? Sentí esa angustia, esa... Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, está bueno eso, porque te lleva a potenciar el placer en lo que vos haces, sabiendo que puede ser otra cosa lo que te está pasando y nada, que es como vivir así un poco el día, el momento a full, ¿entendés? Ujú. No sé, ¿Tenés otra? tengo otra. A ver. Tengo dos más. Me encanta. La pregunta no vino todavía.
Pero te lo voy a hacer ahora. Esa era la... No, esta era una Era afirmación. como la previa. Claro, ahí, para entrar en calor. Escúchame. ¿Existe el placer en función de algo obtenido? Existe el placer en función de algo obtenido. Y es esto que creo que estábamos, que hablamos, así como que surgió, ¿no? Esto de anhelar algo y que ese anhelo, al obtenerlo, por así decirlo entre comillas, te genera esa sensación de placer. Pero pará, ¿existe en función de algo? O sea, No, para mí no. Para mí existe en función. No. Yo digo que como que esto que lo hablamos, pero bajo mi punto de vista, Sí. o sea, si yo te defino lo que es el placer, no estoy acá. Pero para mí el placer existe por sí solo. Pero ahora, por ejemplo, o sea, porque... A ver. Vos podés sentir placer tomando agua, ¿no? Podés sentir placer en cualquiera de los otros ejemplos que ya pusimos. Pero necesariamente tenés que llevar a cabo una acción, ¿entendés? O sea, porque pareciera que sí. O sea, ¿dónde está el placer? ¿Dónde se ubica? O sea, ¿es en función de algo o no? O sea, vos haces vos sentís placer porque haces algo. Bajo la concepción de hoy en día, sí. Y sí, boludo. O sea, tenés que hacer algo para sentir ese placer. Claro. O sea, yo no me lo imagino de otra manera. No, yo tampoco, Pero si vamos al llano, el placer también es una construcción. A ver. Y sí, ya con el simple hecho de ponerle un nombre a algo, lo estás construyendo. ¿Entendés? Sí. ¿Por qué el placer se llama placer o en inglés se llama de otra manera? Que yo no sé inglés. Claro. ¿Entendés? Entonces, a partir de la nada, ya hablando de la nada, la estoy pensando en algo, pero Claro. bueno, no Sí, importa. sí, pero se entiende. A partir de la nada, se va creando esa idea de placer. ¿Entendés? Como una construcción. Que en una cultura determinada, en determinado lugar, puede ser de una manera o en otra de otra. Y ese proceso de creación del nombre con el sentimiento, ya palabra de sentimiento, ya también tenés otra creación. Claro, es como una asociación ahí. Sí, es como que se creó, ¿entendés? Es un invento, en todo caso, el placer. Quizás la sensación placentera no es un invento, porque por ahí es natural. Claro. ¿Entendés? A nivel biológico. Quizás a nivel biológico es No, natural. aparte que genera serotonina y todas esas cosas, dopamina. Sí. Eso es algo... Sí, no sé, no me voy a meter en ese ámbito, no, ni siquiera me interesa. Yo lo que voy es que no tengo ese criterio biológico, ¿no? Pero a lo que voy es esto, es que... Y se conecta con lo que estábamos hablando. El humano, al sentir esta sensación, que hoy en día la llamamos placer, necesitó encasillarla de alguna manera y darle una connotación buena. Porque quizás el placer es malo. Malo, bueno, no importa eso. Aunque digo, algo placentero es algo que te da placer. O sea, que está bien. No digo que esté bien. Ay, no quiero quedar como un pelotudo. A lo que voy es a... Que tiene una connotación favorable. No favorable tiene para uno. Sí, no tiene una connotación negativa el placer. Está claro. ¿Entendés? Claro. O sea, aunque la acción quizá es mala para quien sea, no importa, yo digo la connotación. Y bueno, a eso es lo que voy. Es como que
El placer se inventó. Claro. No sé. Sí, no, está buenísimo lo que estás diciendo. O sea, no estamos hablando de... alguien que hace algo malo que perjudica y con eso siente placer, sino... No, o que él lo siente como que el placer lo está obteniendo algo que a él no le es afín. ¿Entendés? Y como que él consigue el placer en algo que para él siente que está mal. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de que el placer tiene una connotación buena. Claro, le da placer. Sí. Claro. ¿Y por qué? Vamos a otra cosa, ¿no? Es como que, para dar un ejemplo, el dolor de panza tiene una connotación mala. El dolor de cabeza tiene una connotación mala. El placer tiene una connotación buena. La felicidad tiene una connotación buena. A eso es lo que voy. Sí, yo te ¿Se entiendo. entiende? Sí. Pero bueno, quizá para el que lo escucha no lo entiende. Y bueno, eso es lo que voy. Para mí es meramente una construcción. Una construcción, sí. No sé. O sea, nosotros hacemos que exista y a partir de ahí, lo usamos. Eso, y puede ser en función de algo. Sí, a eso. Me encantó. Buenísimo. Tengo una más. Dámela. ¿La llevamos? Sí, dámela. Dámela que la cago a palo. Escúchame. ¿Qué opinas con esto? A ver. El placer está medido por la visión del sujeto con el mundo. Sí. Sí, para mí sí. Es a esto. Es a lo que ya lo hablamos. Es a esto de cada uno y de que cada cual tiene su visión con respecto a lo que es placentero, lo que no, lo que le causa placer, lo que no. Y eso también está condicionado por un montón de cosas. Porque esto de lo bueno o lo malo está condicionado por una construcción en la que vos te criaste, naciste, sí. Estás dentro de eso, de esa cuestión, antropológicamente te lo puedo llegar a decir cultural. Claro. ¿Entendés? Contextual. Sí, tal cual. Eso tengo para responder. Está buenísimo, sí. Sí, porque es así, o sea... Eso también sería en cuanto a una visión sociocultural, digamos. Sí. También llevado haciendo referencia a lo que estuvimos hablando, a la visión que tiene uno con el mundo en cuanto a algo le genera placer y algo no. Tal cual, sí, a eso yo. Es como, ya que vamos a esta cosmovisión, para un creyente va a ser muy distinto para un ateo o un agnóstico. ¿El qué? El placer. El placer, y sí. ¿Entendés? Sí, totalmente. A eso es lo que iba. Sí, totalmente. Qué buenas preguntas. Estuvo lindo. Y yo no hice la tarea, boludo. La próxima... Contestás vos. Exactamente. La próxima me haces vos. Con otro tema. Me Con el encantó. próximo tema. Bueno, Ari, escúchame. Te escucho. Estoy cerca para escuchar. Está bueno el placer. Está bueno. Y sí. Está bueno el placer. Y sí. Está bueno. O sea, está Y bueno sí. sentir placer y creo que el mensaje que por lo menos a mí me gustaría dar, ¿no? Porque bueno, Habla por vos. Claro, yo estoy hablando por mí y por eso que me gustaría dar a mí, Mauricio García, es esto de buscar el placer en lo cotidiano, lo simple, y tratar de con eso llevar una vida feliz y nada, que para mí es lo mejor que hay, es lo mejor que hay, o sea, no buscar el placer, o sea, En las pequeñas cosas. y convivir con ese placer, ¿entendés? Porque mientras más placer te rodee en lo que haces, más en tu zona de confort va a estar todo lo que hagas, ¿entendés? Entonces vas a encontrar placer en un montón de cosas. Y llevado a lo cotidiano eso está buenísimo, ¿entendés? O sea, para yo, por ejemplo, que tengo una rutina, o sea, encontrar el placer en la rutina, encontrar el placer en el fin de semana, o sea, obviamente que es más fácil encontrar el placer en el fin de semana, pero
no tiene nada de distinto en cuanto a hablemos de placer, encontrar el placer en mi rutina que en el fin de semana. Entonces el placer es uno y es uno el que pone el placer donde quiere, ¿entendés? Sí, es muy loco eso también del fin de semana y la semana. Eso de a cómo uno lo afecta, por llamarlo de alguna manera. Sí. En el de... Porque hay gente que ni siquiera, no sé, va a tomar una cerveza un lunes, porque el lunes es bajón. Es esa connotación que le dan al día, que el día es una clasificación de unos boludos que inventaron un calendario. No, bueno, boludo no. Sí, unos boludos que inventaron un calendario. Y que nosotros nos la comemos completa, Claro. y darle una connotación buena o mala porque tenés una rutina en tal día. Había escuchado, en algún momento alguien me dijo lo siguiente: la semana son 5 días de racionalidad y 2 días de irracionalidad. Y pensar, es así, boludo. O sea, son 5 días que vivís estructurado para la gente, bueno, que labura, qué sé yo, de lunes a viernes. Sí, el que labura de lunes El a que lunes, que labura tiene que laburar todos los días. ¿Entendés? Entonces, pongamos el caso de son 5 días de racionalidad y 2 días de irracionalidad, o el fin de semana no tenés nada. Más allá, bueno, que tengas alguna obligación, pero nada, ¿entendés? Es como estás entregado a la libertad, ¿entendés? Sí, al ocio. Claro, a no hacer nada, ¿entendés? A irracionalidad, no necesitas ahí organizar nada. Sí, también es muy loco esto de que encasillar el labor, ¿no? ¿En qué sentido? Claro, como vos lo dijiste, el fin de semana no haces nada y en la semana tenés el labor, que trabajás o estudias labor, me refiero a labor. Sí, algo de hacer algo. Y cómo eso se lo... O sea, ¿qué es un trabajo y qué no? Un trabajo es algo que conseguís, en la cual tenés una remuneración de plata, o el trabajo también puede ser algo que te llene a vos mismo. A eso es lo que voy. Y yo creo que... O ¿por qué no esto que estamos haciendo nosotros acá es considerado un trabajo? ¿O por qué no caminar por la calle es considerado un trabajo? ¿Entendés a lo que voy? Sí. Esto de... Sí, de catalogar trabajoso algo que no nos gusta en su totalidad. Sí y no, porque... Ahí entra mucho el tema de la vocación, ¿no? Esta frase muy conocida, bueno, si tenés que trabajar algo de lo que te gusta. ¿Entendés? Esto de estudiás y trabajás de lo que te gusta. Al fin y al cabo se termina convirtiendo en una rutina y no te va a terminar gustando tanto. Depende qué resultados, yo creo, de qué resultados tenga uno con lo que hace. O sea, se me viene a la cabeza la gente, por ejemplo, que nada, se abre un negocio, vende la ropa que le encanta o hace lo que hace y le gusta y nadie le va a comprar. Él está haciendo lo que le gusta, pero los resultados no le resultan favorables. Entonces, lo que para él puede ser lo mejor, lamentablemente termina siendo algo feo. ¿Me entendés? Entonces, yo creo que está ahí como atravesado por los resultados que tiene uno con lo que hace. Pero es como decís vos, o sea, está en cuestiones de vocación en lo que uno haga y la energía que le pone uno a lo que hace. O sea, puede esto que estamos haciendo, esto que estamos grabando, considerarse un trabajo, porque después nosotros ahora lo grabamos, lo tenemos que editar, tenemos que renderizar, dejar la compu prendida como 6 horas. Pero a mí no me supone un trabajo eso. O sea, si la tengo que dejar 24 horas prendida, la dejo, ¿entendés? Entonces,
creo que ahí... Está bueno para hablarlo en otro momento, como otro tema. Está lindo. El trabajo. El trabajo o la vocación. El trabajo. La vocación. Sí, yo creo que ahí se dispara todo. Vocación, sí, está todo ahí más o menos vinculado. Está bueno. Y obviamente que está vinculado con el placer esto, porque en cuanto uno trabaja haciendo lo que le gusta, claro, se va a sentir reconfortado con eso, va a sentir ahí una especie de ganas de hacerlo. Y cuando tenés ganas de hacer algo es porque la pasás bien. Uh-huh. Sí, vos que diste un consejo. ¿Diste un consejo vos? ¿Cuál? Yo dale. Vos diste un consejo. Sí. Bueno, yo voy a intentar de dar uno. A ver. A mi punto de vista. Vos sabés que yo soy como más pesimista. A ver. Yo soy mucho más pesimista. Y yo creo que esto que decís vos, del placer, de buscar el placer en la cotidianidad, en lo que haces en el día a día, ¿no? Para mí el placer no se lo busca. O sea, para mí no busquen el placer, o sea, pero porque yo soy así, o sea, es mi forma de ver la vida, ¿no? Es como si buscas el placer o si intentás encontrarlo en el día a día, es como que ese placer no es natural. Se termina disminuyendo. Igual no iba a eso, pero bueno, me vino eso a la cabeza. Es como que, bueno, el placer a veces lo tenemos, a veces no. En algunos actos lo encontramos, en otros no. Pero bueno, uno no puede sentir placer todo el tiempo. Claro. Y nada, o sea, vivan, porque no nos queda otra, no se suiciden. Por favor. Y no sé, que llegue cuando llegue. No Sí, sé, ese es mi punto de vista. No, es así. Es así porque, claro, es como también sacarle un poco la gracia a lo que es el placer. Lo que pasa es que, o sea, creo que cuando yo dije eso es como que... Sí, uno también... mirá, hay que vivir lo mejor posible. Claro. O sea, no queda otra, hay que vivir lo mejor posible porque si no, no sé, no te queda otra. Hay que tratar de estar... sintonizado sí, con uno. No sé, tratar de ser lo más feliz posible. Claro. Pero también está bueno eso que dijimos una vez, en sentirte mal. Obvio. Es que es esto de... Traten de buscar el placer, tampoco es que no lo busquen, sean placenteros. Pero... Ay, te parece un grupo de autoayuda, boludo. No me gusta. No, pero... está bueno. Sí, o sea... No se puede todo el tiempo, o sea, la vida es así. O sea, hoy estamos, mañana estamos, tenemos placer, no tenemos, somos felices, no, y listo. Es así. Bueno, Ari, ¿vamos cerrando con esto? Vamos cerrando. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Decime. No sé, yo digo que unos 40. ¿Vos qué decís? A mi perspectiva temporaria son 40 minutos. Yo creo que es 1 hora. ¿Sí? Se me hace. ¿Y si gano yo, qué me gano? Me tenés que hacer, en vez de 3 preguntas, 5. ¿Y si gana vos? No respondo. No sé. No sé, qué sé yo. Bueno, a ver. Uy, 57 minutos, boludo. Ganaste vos. Tuki. La concha de Bueno, ¿quién hace el cierre, Ari? ¿Quién vos, se despide? Vos, yo arranqué. Bueno, espero que les haya gustado. Acá lo que estuvimos charlando con mi amigo, con mi hermano Ari. Y nada, quiero que sepan que justamente hoy, hablando del placer, nosotros estamos sintiendo ahí mucha positividad y también con la gente que nos escucha, ¿no? Que nada, yo por lo menos yo no me esperaba que si bien también no nos ve una multitud, no nos escucha una multitud, la gente que me hizo devoluciones, por lo menos a mí, me generó ahí una especie de felicidad, de energía ahí, positiva.
Que nada, está buenísimo. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Que Después no diré- sabemos. No sabemos. No sabemos qué vamos a charlar. Y cierro diciendo, creo que no creo en todo lo que acabo de decir. Nos vemos, gente.